Bendiciones en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Te saluda tu hermano Menelio. Bendito sea Dios amado. Los escándalos dentro de la iglesia en este tiempo. Hoy que tenemos acceso en todas las posibilidades que tenemos en las redes sociales, en las noticias, por medio de la tecnología, que es muy avanzada. Y también, y por medio de ella, se transmite muchos escándalos que suceden dentro de la iglesia. Algunas son verdades y otras mentiras. El diablo, cuando ve el pecado que él ha hecho cometer a cierta persona, la utiliza a su favor para dejar mal parada la iglesia de Jesucristo. Pues, amado, el diablo, cuando tiene piedra en su mano, es solamente para tirar, acusar y para matar. Su misión es eso. Así los hipócritas también, como su padre el diablo, cuando hay una persona que se cayó en el pecado, la trae rápidamente y pone en el medio, así como aquellos fariseos que encontramos en San Juan 8. Es para acusar, utilizando la ley para matar, sin tener piedad y misericordia. Hoy, ¿cuántos medios de comunicaciones utiliza el escándalo, el pecado de algunos consagrados, ya sea cristiano católico, o de algún pastor evangélico, o de algún evangelista? Es para acusar, es para criticar a la iglesia de Jesús, es para criticar a los cristianos, amado. Pero dice la palabra de Dios en San Mateo capítulo 13, versículo 24 en adelante, el trigo y la cizaña. Jesús hace una comparación, una parábola. Aquí tiene una figura del reino de los cielos. Un hombre sembró buena semilla en su campo, pero mientras la gente estaba durmiendo, vino su enemigo y sembró cizaña en medio del trigo y se fue. Jesús dejó una iglesia santa. Jesús sembró una buena semilla. Pero mientras que los pastores, mientras que los consagrados, mientras que los bautizados se dormía, no oraba, no ayunaba, no se preparaba, vino Satanás, sembró su mala semilla, su cizaña. ¿Para qué? Para que cuando salga esta cizaña, cuando que tenga fruto esta cizaña, pueda causar escándalo dentro de la iglesia. Pero ¿qué dice el Señor? No lo arranquen, déjenlo hasta la cosecha, es decir, hasta el fin del mundo, hasta la parucía. Cuando haya el juzgamiento, ahí recién la cizaña será arrancada. Entonces, si hay sacerdote santo, tiene que convivir con aquellos sacerdotes que van causando escándalo dentro de la iglesia. Si hay obispo santo, tiene que convivir con aquellos obispos que van causando escándalo dentro de la iglesia. Pues esto es inevitable. Jesús, que había fundado una iglesia sobre la verdad dicha por Pedro en Mateo 16, 18. Recibió Simón Pedro de la llave del reino de los cielos para que pueda abrir y cerrar las puertas del reino de los cielos, atar y desatar. Abrir para que todos los pecadores, las ovejas descarriadas, la oveja perdida, pueda entrar a esta casa, a este corral. Amado, pero dentro de este corral existe oveja negra, oveja que tiene heridas, ovejas que fueron lastimadas por Satanás, por el lobo. Oveja que va llevando en el cuerpo rasguño del león que quería depredar, que quería destruir, matar a las ovejas. Pero siendo ovejas heridas, oveja que tiene manchas, oveja que tiene color diferente, está también en el mismo corral. Y Jesús dice, déjenlo. No lo maten, no lo asesinen. No lo arranquen la cizaña. Quizás se convierta en trigo. Quizás se convierta en oveja agradable a Dios. Oveja que tenga olor a su pastor. Dice la palabra de Dios que esta iglesia fundada por Jesús, en Efesios capítulo 1, versículo 22 y 23, tiene su cabeza Jesucristo. Y esta cabeza tiene su cuerpo, que es la iglesia. Efesios 4:4. Esta iglesia es una sola. Hay un solo cuerpo, es decir, hay una sola iglesia. Pero esta iglesia, 1 Corintios 12:12, tiene diferentes miembros. Y cada miembro son diferentes. No todos los miembros son santos. Hay miembros que tienen heridas. Hay miembros que tienen pecado peor o pecado menor. Pero son miembros de esta iglesia. 1 Corintios 12:27
Ustedes son miembros de esta iglesia. Es decir, ustedes son miembros, los cristianos son miembros. Y si un cristiano comete escándalo, no es la iglesia lo que está cometiendo escándalo, es su miembro. Si un presbítero, un diácono, un obispo comete escándalo, no es la iglesia que está cometiendo escándalo, es su miembro. Y dentro de este miembro dice la palabra en 1 Corintios 12:28 que existe jerarquía, un primero, segundo y un tercero. Es decir, apóstoles que son obispos, estos presbíteros que puedan predicar la palabra, los profetas, los maestros, los diáconos que puedan servir y enseñar. Bendito sea Dios. Y dentro de estos miembros, muchos van causando escándalo, pero estos son inevitables. Dice la palabra de Efesios 5:26 que la iglesia es santa, pues Jesús santificó con agua y espíritu. Y dice también San Juan Pablo II, los hijos de la iglesia conocen la experiencia del pecado, cuya sombra se refleja en la iglesia, oscureciendo su belleza. Esta iglesia es oscurecida, su belleza es apagada. No porque Jesús fundó y creó una iglesia manchada, no. Los miembros, los integrantes de esta iglesia, con su pecado, van desfigurando la iglesia. Los miembros de esta iglesia son los que cometen escándalo. Y no por eso la iglesia es culpable. Dice la palabra en Mateo 18:7. Tienen que haber escándalo, pero hay de aquel que causa escándalo. Tiene que haber. Esto sucede. En todo momento Jesús había dicho que escándalo sucederá. Pero hay de aquellos que causan. Porque muchos entró dentro de la iglesia no en busca de Jesucristo, sino detrás de un hombre. Y aquellos que entró en la iglesia detrás de un hombre, si se cae ese hombre, si ese hombre causa escándalo, aquel que entró detrás de él volverá a salir a abandonar la iglesia. Porque no sigue a Jesucristo, sino que sigue a un hombre. Por eso, ¿cuántas personas se escandaliza y abandona la iglesia? Porque no se va por Jesucristo, se va por los hombres. Y todos los hombres, sin excepción alguna, ya sea católico o protestante, le pueden decepcionar. No importa si es una persona ungida que predica tremendamente, puede ser que ese hombre se caiga. Saulo era un hombre que se sentó a los pies del maestro Gamaliel, un hombre cualificado entre su compatriota y su compañero, pero se cayó para volver a levantarse. Bendito sea Dios. Amado, dice la palabra en Lucas 17:1, es imposible que no haya escándalo y caídas, pero pobre del que hace caer a los demás. Jesús asegura que es imposible. Es imposible evitar escándalo. Es imposible evitar caída. Tiene que haber. Por eso vemos hoy sacerdotes que se caen en el homosexualismo, en la corrupción, en la pedofilia. Y no solamente sacerdotes, también pastores evangélicos. En todos los grupos, en todas las organizaciones. Vemos corrupciones en la política, en las instituciones. En toda parte hay escándalo. En los padres de familias, en los hijos, en todas las familias hay escándalo. Hay personas integrantes de la familia que causan escándalo y sufren los miembros. Así como dice San Pablo en 1 Corintios 12. Amado, en Marcos 9:42 dice la palabra, el que haga caer a uno de estos pequeños que creen en mí, sería mejor que se atara una piedra en el cuello y se lanzara en el mar. Pobre de aquellos consagrados que hace caer a lo más pequeño que confía en Jesucristo y que ve a Jesucristo en la persona de ese consagrado. Pobre de aquellos pastores evangélicos que hace caer a los demás cristianos que confiaban en su persona y que veía a Jesucristo en su persona, pero que escandalizó en la corrupción, en la pedofilia, en el adulterio o en tantos otros pecados. Bendito sea Dios, amado. La palabra dice en Lucas 5:3 que Jesús se subió en una de las barcas que había al borde del lago. Y era la barca de Pedro, es decir, esta barca es la iglesia. Jesús se subió a la barca de Pedro y le dijo a Pedro para que pueda remar, conducir esta barca. Jesús se sentó en esta barca para enseñar
a la muchedumbre. Esta barca representa a la iglesia, conducida por Pedro, ordenada por Jesucristo hacia dónde ir. En Mateo 8:23 dice que esta barca atravesó el mar, pero en medio del mar, esta barca que va avanzando, viene una tormenta, viene una dificultad. Estas son tormentas que van causando los escándalos dentro de la iglesia. Pero, amado, no por ser barca, no por ser la barca donde Jesús viaja, no va a venir tormenta, y viene tormenta. Y en esta barca viajan diferentes personas. Viaja, dice la palabra, en San Juan 12:6, Judas, que trabajaba solamente para robar, para enriquecerse con las monedas que entraba en este grupo, en esta iglesia, se beneficia del diezmo, se beneficia de la ofrenda, se enriquece ilícitamente. Esta riqueza era para mantener la iglesia, para ayudar a los pobres. Pero ¿qué hace Judas? Él va llenando su bolsillo, pero está viajando en la misma barca. Dice la palabra en San Juan 13:30 de que Judas come de la misma fuente, del mismo pan, de donde come Jesús, Pedro, Tomás y otros apóstoles santos, pero que también se alimenta del mismo pan. Y esto sucede dentro de la iglesia, de la misma mesa, del mismo altar, la misma Eucaristía. Está celebrando los santos sacerdotes y los malos sacerdotes, de la misma fuente, Judas y los demás santos. Dice la palabra, amado, en San Juan capítulo 20 versículo 25, de que Tomás, aquel que convivió con Jesús 3 años, contemplando tantos milagros, llegó el momento de dudar, de dejar escandalizado a los demás, porque él no creía. Sin ver, sin tocar, no voy a creer. Amado, dice la palabra en Gálatas capítulo 2 versículos 12 y 13, de que Simón Pedro y Bernabé llevaban una vida doble, una vida hipócrita. ¿Por qué? Porque aparentaba una persona enfrente de los judíos y otra enfrente de los paganos. Por eso la palabra dice, Hechos 11:2, de que ellos fueron reprendidos por los cristianos, criticados por los cristianos, por llevar una doble vida. Esto siempre habrá, no podemos evitar. Escándalo dentro de la iglesia siempre habrá. Y aquel que sigue a los hombres se escandaliza y abandona a Jesús, porque nunca buscó a Jesús, sino que busca complacerse en los hombres. Y cualquiera te puede, amado, decepcionar, porque los hombres, los consagrados, no son ángeles, son carne y hueso, pecadores igual que tú y yo. Que Dios bendiga tu vida.